Y a los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La necesidad básica de la mujer es el amor, la necesidad básica del hombre es el respeto. Cuando el Señor dice sujetaos, casadas al marido, es satisface la necesidad básica del hombre, que es sentirse respetado, pero al hombre le dice amad a vuestras mujeres, porque la necesidad básica de la mujer es el amor. Y juntos ponen una cuota. ¿Quién es exaltado? Es exaltado el Señor en nuestro matrimonio. Porque quienes ven nuestra vida dicen definitivamente, el Señor es supremo en ese matrimonio. Luego se pasa a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice en todo, porque esto agrada al Señor. Igual, hijos, sean obedientes, pero en todo lo que mi Padre me pide, no, en lo que agrada al Señor. Porque si hay algo que no agrada al Señor y el Padre está pidiendo al Hijo, el Hijo con respeto y firmeza puede decir, papá, no puedo. No puedo. Un padre le dijo a un hijo, vamos que te voy a acompañar para llevarte a un sitio donde te van a hacer hombre. Ya uno sabe qué era. Y el hijo, que era un buen creyente, dijo, no, papá, no necesito eso, yo me guardo puro para el matrimonio. ¿Fue él desobediente? No. Él fue firme y no accedió porque él sabía eso no conviene en el Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces ahora es, si Cristo es supremo en la familia, hijos obedezcan, padres no exasperen. Y muchas veces como padres exasperamos a los hijos con muchas normas, muchas leyes, mucho sermón, mucha presión. Llega un momento en que los hijos están que no aguantan la situación, porque ¿qué está pasando? Ese padre no está entendiendo que Dios nos puso en el hogar para ser un reflejo del amor de Dios, la dirección de Dios. Dios nunca exaspera a nadie y Él espera que nosotros como padres no exasperemos a los hijos. Bueno, ahora llegamos a un punto donde se vendrían muchas preguntas, porque es la tercera área social. Vimos el matrimonio, luego la familia. Si Cristo es supremo en el matrimonio, las esposas se sujetan, los maridos aman a las mujeres. Si Cristo es supremo en la familia, los hijos obedecen a los padres no exasperan a los hijos. Pero ahora llegamos al área de trabajo y dice esclavos. Y uno dice, un momentico, esclavos. ¿Por qué Pablo más bien no se fue en contra de la esclavitud? Hubiera dicho, no es bueno que haya esclavos. Bien, en primer lugar, esa era la norma social en ese tiempo. Que después cambió porque no es la voluntad de Dios que alguien pierda su libertad y su independencia y se conviertan no en personas, sino en cosas como fueron los esclavos. Pero haber dicho todo lo contrario no hubiera calado dentro del momento cultural en ese caso. Pero hoy ya no vamos a hablar de esclavos, hoy hablaríamos de empleados. Porque hubo un cambio social después de la primera mitad de la Edad Media. Antes eran solamente los feudales y los esclavos que trabajaban para los ricos que tenían grandes extensiones de tierra. Y a eso se está refiriendo Pablo. Pero después hubo un cambio en el cual algunos de los esclavos que se fueron liberando entendieron que podían iniciar un propio negocito que le proveyera a los feudales los materiales que necesitaran y también para los campesinos. Entonces empezaron a establecerse en pequeñas ciudades donde empezaron a montar sus pequeños negocios de venta de tela o insumos o qué sé yo, y esas ciudades fueron conocidas como burgos porque eran donde se establecían esos negocios. Entonces surgió una nueva clase intermedia entre los feudales y los esclavos y fueron los burgueses, porque vivían en burgos. De ahí viene Hamburgo, yo vivo en Harrisburg,
y muchas ciudades que terminan en Burgo, Edimburgo, eran las ciudades que se fundaron por los que empezaron a tener pequeños negocios. Hoy no tenemos esclavos, aunque hay por supuesto esclavos escondidas y trata de blancas y todo eso, pero hoy tenemos empleados. La palabra burgués se ha prostituido y la han convertido en un término despectivo. Los burgueses son como los ricos, especialmente los que tienen alguna ideología política que menosprecian a las demás personas. Increíble. No estamos hablando, el burgués era gente que trató de salir adelante y no ser más un esclavo. Ahora son empleados, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensa de la herencia, porque Cristo es al Señor servís. Justamente de qué está hablando aquí. Justamente está hablando aquí de, otra vez, subordinación, obediencia, pero dice en el Señor, como para el Señor, que significa que si un amo va a pedir algo en contra de la norma de Dios, pues no se puede hacer, porque el Señor está arriba, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que ha cometido. Y termina diciendo, amos, haced lo que es justo y recto a vuestros empleados. Usa la palabra esclavos, pero en el término de hoy sería empleados. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo justamente, no se olviden, amos, que ustedes también tienen un amo. O sea, el supremo en la vida es el Señor Jesucristo, y tienes que mantenerte en esa realidad viviente de no comprometer absolutamente nada. Lo que está diciendo es, si Cristo es supremo y preeminente, en el matrimonio cada uno tiene que hacer algo. En la familia los hijos y los padres tienen que hacer algo. En el trabajo los empleados y los amos tienen que hacer algo que termine exaltando justamente la preeminencia de Cristo. Efesios 5 entonces vuelve a repetirlo Pablo, someteos los unos a los otros, y dice en el temor de Dios. Ese es el freno, ese es como diría, la canalización de todo. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, pero el marido, recuerde que el marido es cabeza de la mujer, y así como la iglesia está sujeta a Cristo, ustedes también. Pero luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, lo vuelve a decir. Y le dice a los hombres, pero recuerde que así como Cristo ama a la iglesia, pero ¿para qué? Para santificarla, para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, porque Él quiere presentársela a Dios, a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué es lo que está persiguiendo el Señor con todo esto? Es mostrarnos que definitivamente en todas las áreas Él tiene que ser el supremo, el preeminente en todo sentido. Hablando del matrimonio, el apóstol Pablo en Efesios dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando, es un misterio, y lo correlaciona con el matrimonio y luego la familia. Dice, es un misterio. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero eso se traduce también en la vida de familia, padres, hijos, y en el trabajo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Estamos queriendo decir con esto que la supremacía del Señor se revela de quienes decimos que somos de Él. El Evangelio tiene que terminar siendo práctico.
Porque si el Evangelio no se ve en forma práctica, de nada sirve que yo pueda decir, Él es mi Señor, Él es el creador de todo, Él es el Señor del universo. Pero si en el área social Él no está siendo el Señor, y cada vez que Él no es el Señor, complica nuestras situaciones. Y eso no es Pablo lo que está diciendo a los colosenses. Recuerden, Él es preeminente en todas las áreas, en el universo, en la creación, en el cielo, pero aquí vino, tomó forma humana para enseñarnos cómo debe vivir un ser humano que se sujeta a la supremacía del Señor. O sea, el efecto tiene que cambiar en el área social. Por eso el Señor lo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz. Y si la sal pierde su sabor, esta sociedad va a perder, se va a podrir, se va a deteriorar. Y si la luz no alumbra, todos andarán en tinieblas. Me pregunto si no estamos tomando en cuenta que mucho de lo que vive nuestra sociedad es justamente una pérdida del sabor de la sal. Y nuestra sociedad está en tinieblas. Hay un clamor del alma, hay un clamor en el ser humano que demuestra que definitivamente desean algo más sólido. Sin embargo, algunos dirían, pero entonces, ¿por qué esta sociedad dice que no hay Dios? Es que a veces, en realidad, lo que la sociedad está rechazando es todo el aspecto religioso. Pero en el fondo hay un hambre por lo espiritual, que algunos no lo pueden discernir, pero andan en la búsqueda de una y de otra cosa, y están buscando por acá y por allá, porque hay eternidad plantada en el corazón. Pero yo puedo decir una cosa, pueden combatir las ideas, pueden combatir las doctrinas, pueden combatir las creencias, pero hay algo que esta sociedad jamás podrá combatir. Es una vida que refleja la belleza del Señor en su diario vivir. Una esposa que lo refleja, un esposo que lo refleja, un hijo que lo refleja, un padre que lo refleja, un amo que lo refleja, un empleado que lo refleja. Eso es indiscutible. Al Señor Jesús lo persiguieron, pero no podían soportar, al punto que decían, habla con autoridad y no como los religiosos de este tiempo. Y eso es lo que esta carta de Colosenses está rescatando y nos lo está presentando como un profundo desafío. Nosotros necesitamos decidir si realmente vamos a caminar en ese sendero o no. Pero hay una necesidad urgente en el mundo de hoy. Tú tienes al Señor, yo tengo al Señor, y nuestro desafío es traer eso que ya está aquí en medio, pero tengo que dejarlo fluir para que de esa manera el impacto sea muy grande. El Señor escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para eso, pero el pueblo de Israel le daba la espalda y se iba copiando a los otros dioses. Y el Señor le mandaba profetas como diciéndoles, para eso yo no los escogí para que ustedes muestren un pueblo que adora al único Dios verdadero y se vengan hacia mí. La gran pregunta es si estamos también nosotros en lo mismo, desobedeciendo o andando en nuestros propios caminos. Yo creo que en estos días Dios está llevándonos a redefinir muchas cosas. Y una de las gran redefinición que Dios quiere que tomemos es que hagamos real lo que la palabra de Dios dice. Él es supremo, Él es preeminente, pero no solamente arriba ni en el medio. Hay que bajarlo a la vida práctica, traerlo a las tres áreas fundamentales de la sociedad, que son el matrimonio, la familia y el trabajo. Y eso se lleva a la iglesia, porque los empleados, las esposas, los esposos, los padres y los hijos son los que van a la iglesia, y eso va
a impactar justamente nuestra sociedad. Quizá dices, yo la verdad no sé ni cómo responder a esto porque nunca he tenido un tiempo de acercamiento a Dios. Bien, esta es la gran oportunidad de que tú abras tu corazón. Quizá digas, mi hogar es un desastre, mi familia no sé qué va a pasar, en mi trabajo ya no lo aguanto. Mira, deja que el Supremo, el preeminente Jesús, controle tu vida, se haga tu Salvador, pero también tu Señor. Y verás una gran diferencia. Pero no sé cómo hacerlo. Te quiero ayudar. Allí donde estás, repite esta oración. Señor, la verdad es que me doy cuenta que te necesito. Hay muchas cosas sin resolver dentro de mi vida y quiero volverme a ti. Te pido que me envuelvas en tu gracia. Rescátame, sálvame. Te necesito, soy pecador. Y quiero que seas supremo en mi vida, pero no solamente en mi vida, sino donde yo vaya, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, la iglesia. Pero lo importante es que comiences aquí. Te doy gracias por venir a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y para ti que ya eres creyente, ¿qué nos queda? No tenemos excusa. Si Él es el supremo, si Él es el preeminente, tiene que hacerlo aquí, pero tiene que hacerlo en mi vida social. Estamos llamados para impactar esta sociedad, no con la manera en que hablamos, sino con la manera en que vivimos, para que desde nuestro rostro se refleje la gloria esplendorosa de Dios, así como el rostro de Moisés alumbraba, resplandecía cuando bajó del Sinaí. Que el Señor te siga ayudando y adelante, porque el desafío es grande, pero nuestro Dios es mucho más grande que el desafío. Bendiciones.